luz y sal. Espero te sea útil lo que voy a subir. Um, Nunca, bueno, yo no me había preguntado qué tan dañoso es el pecado, qué tan dañino, y cómo había corrompido nuestra naturaleza. Y cuando lees esta parte de la Biblia, y honesto, escuché a R.S. Sproul, ya fallecido, te das cuenta que cuando uno dice mereces, vales, no debes, porque vales, eh, no te humilles. Fíjate cómo nuestra carne está tan manchada de pecado, nuestra naturaleza está tan manchada de pecado. Cuando decía Pablo, yo con el espíritu quiero hacer las cosas, pero encuentro una ley más en mis miembros que no quiere hacer las cosas, es decir, la ley de la carne. Escucha lo que pasó cuando David, después de rescatar el arca, después de haber dado muerte a los filisteos, después de haber recuperado el arca, lleva el arca de regreso, pero la lleva de mala manera, porque el arca tenía que ser cargada por los levitas en unas varas que se metían entre los aros que sostenían la caja, donde se contenían en las escrituras las varas de Aarón. Y él decide subirlo a una carreta, como cuando los pueblos paganos devolvieron el arca en una carreta. Fíjate lo que va a ocurrir, dice segunda o 2 Samuel 6, capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro, nuevo por cierto, y lo llevaron de la casa de Abinadab, que por cierto, cuando estuvo ahí el arca, el Señor fue muy favorecido, fue muy bendecida su casa, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban del arca, perdón, de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, en el arca de Dios, en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda la clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Repitiendo, versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Temeridad, es decir, desafió un mandamiento de Dios, porque el mandamiento de Dios era: nadie va a tocar esa arca, porque Dios estaba en el arca, y él la tomó. Su mano pecadora tomó un objeto santo, es decir, un objeto apartado de Dios. Por eso, cuando nos dicen santos,
nos dicen apartados para la obra y ministerio de Dios. Y solo en un objeto santo puede vivir Dios. Por eso dice Pablo que si nueva criatura eres, en ti mora el Espíritu Santo. Dice, si no sabéis que el Espíritu Santo mora en vosotros. Y entonces que nuestros cuerpos son sagrados para Dios. ¿Qué significa ser sagrados para Dios? Que no podemos usar nuestro cuerpo para pecado. Que no podemos conducir a nuestro cuerpo para otra cosa que no sea para dar honra y gloria a Dios. Y honramos y glorificamos a Dios cuando le cantamos, cuando testimoniamos, cuando damos palabra de Jehová, cuando advertimos a la gente sobre su pecaminosidad, sobre su pecado, sobre lo que va a ocurrir si continúan esperando o buscando en el mundo lo que no está en el mundo, sino lo que solo está en Dios. Y por lo tanto tu cuerpo siempre, siempre, siempre debe de estar limpio para la obra de Dios, porque si no te va a ocurrir lo que le ocurre a algunos que decimos que somos cristianos y cuando nos asalta la sorpresa, lo inesperado, hacemos todo lo contrario de lo que debe hacer un cristiano. Y tenemos que ser advertidos por alguien que no es cristiano. Recuerda que eres cristiano como lo hizo mi hija 2 veces a su padre. Y por eso tenemos que pedir limpieza total de nuestra mente, cuerpo y alma frente al Creador para que su obra sea sin estorbo. Y pues es tan complicado y tan sucio, tan detestable, tan asqueroso el pecado que frente a Dios no vamos a poder llegar con este cuerpo. Por eso tenemos que morir. Y por eso Él tiene que entregar cuerpos glorificados cuando Él nos saque de la cripta, si somos sus hijos, claro. Y nos dará cuerpos que podrán estar frente a la presencia de Dios y no morir. Es decir, tendremos carne, huesos y demás para poder estar sirviéndole a Dios todo el tiempo, durante toda la eternidad. Y también va a entregar cuerpos y va a resucitar a los que hayan no reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Y les va a entregar cuerpos para que puedan vivir la agonía eterna del fuego, del Seol, del infierno. Y nunca más podrán salir de ahí. Es decir, su oportunidad es esta en su vida biológica, en su vida consciente, de conocer a Dios y darle honra y gloria. Y cuando tú le hablas a alguien de Dios y esa persona lo niega, se molesta, te rechaza al Dios bíblico, no al Dios de tu imaginación, pues entonces ellos están condenando y será mayor su condenación porque tuvieron enfrente la palabra de Dios, porque obviamente tú tienes que hablar de las escrituras, no tienes que hablar de tu conversión, ni de lo que tú crees que es Dios, ni de lo que cantas en tu iglesia, sino bien en salmos, o de lo que a ti te dijo el pastor. Por eso los cristianos, ética de Max Weber, somos individuos, no somos colectivo, aunque somos un cuerpo de Cristo, pero nosotros nos regimos de manera individual por lo que la Biblia dice. Para acabar con el cristianismo tendrías que acabar con toda la iglesia, es decir, con cada uno de los que leemos el libro, lo aprendemos, lo entendemos, lo tratamos de obedecer. Y le hemos dicho al Señor Jesucristo, sé mi Señor y Salvador. Nada de lo que yo quiera poder hacer para honrarte y glorificarte te dará honra y gloria si no está pasado por tu limpieza, porque tú hayas pagado el precio de mi esclavitud
y yo ya no sea esclavo del pecado, sino sea esclavo del Señor. Y por lo tanto tu cuerpo, como está ahorita, no puede ver a Dios y no morir. No puedes tocar nada santo y no morir. Santo en términos de cómo se pensaba en el Antiguo Testamento, es decir, donde estaba totalmente la presencia de Dios. Hoy, pues no es tal que, pero sí consagramos cosas para el Señor, por ejemplo, la Santa Cena o el agua bautismal, aunque estas no tengan propiedades de ningún tipo, como dice los católicos romanos, que existe la consubstanciación. No, el pan no deja de ser pan, y el agua o el mosto o el vino o lo que tomes en tu Santa Cena no es no es otra cosa que pan y agua, o pan y vino, pan y mosto, pero simbolizan la sangre y el cuerpo de Jesús partido en el, en el Gólgota para tu resurrección y la mía. Entonces, deja de sentirte digno de algún trato especial, porque tu cuerpo es pecaminoso, a tal grado que ve lo que le pasó a Usa. Ese lugar por David fue llamado Pérez Usa. Pérez generalmente en el Antiguo Testamento significaba lugar de lamento, lugar de tristeza, lugar de dolor. Y precisamente se duelen por la muerte de este sacerdote que no obedeció la orden de Dios. Hubiese sido más digno que tocara el suelo, el lodo, las piedras, los insectos, esa arca, que la mano de un hombre. Es al grado en el que estamos en pecado. Por eso cuando oigo cómo maltratamos a los animales, no nos damos cuenta que ellos no están en pecado, que fueron creados por la mano de Dios y que ellos no, o sea, ellos podrían estar cerca de Dios y no podría ocurrirles nada, excepto el día del monte Moriat, ¿no? Cuando dijo Dios, no se acerque ni un buey ahí porque lo voy a matar. Cuando le entregó las leyes de tanto bueno, los 10 mandamientos que después se convirtieron en leyes ceremoniales, sociales y morales, que ahora las que nosotros seguimos son las morales y que siguen en los 10 mandamientos. Pero no hemos entendido eso y nos creemos merecedores de un trato especial cuando somos totalmente imperfectos frente a los ojos de Dios, excepto los que sean nuevas criaturas. Cuando Dios escucha su oración, es olor fragante porque escuchan a su Hijo, ven a su Hijo, que ya ha sido glorificado y que es glorificado en cada uno de nuestros quehaceres diarios, mínimos y máximos, dentro y fuera del hogar. El Señor te bendiga, el Señor te aparte, el Señor te use. Ese es mi mayor anhelo. Y si eres cristiano, ora porque yo sea nueva criatura en Cristo Jesús. Luz y sal.